arterial media, bueno, la presión intracraneal. ¿Sí? Que esto lo vamos a revisar más adelante de acuerdo a las metas que necesitamos para estos pacientes. De acuerdo a nuestra gráfica de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, aquí se grafica presión, milímetros de mercurio, referente a la presión de perfusión cerebral, y en el eje de la Y, lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, como se reporta en la literatura, manejan que 50 milímetros de mercurio hasta lo que es aproximadamente 130, 140 o hasta 150 milímetros de mercurio, pues se mantiene la autorregulación, ¿no? Sin embargo, pues esta es una gráfica creada por la serie 1900, que fue a través de estudios con animales, y pues que realmente no es pues no es algo dinámico, ¿sí? Entonces, por lo cual, aún así, pues es una referencia para nosotros guiar nuestras metas de la FAM y de la presión de perfusión cerebral. Para ello, en este rango de 50 a 150, pues tenemos una zona de autorregulación, ¿sí? Y que en este cambio los vasos sanguíneos van a responder a esos cambios del flujo sanguíneo cerebral y así como a la presión parcial de CO2 principalmente. La autorregulación se va a definir como esa capacidad intrínseca del vaso sanguíneo para responder a estos cambios del flujo y para poder seguir manteniendo esa perfusión a nivel del tejido cerebral. Como vemos en estas dos gráficas, vemos la reactividad tanto de los vasos sanguíneos, ¿sobre qué? Sobre la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno arterial. ¿Sí? En este caso, vemos que el flujo va a aumentar, también en relación como aumenta proporcionalmente el PCO2, esto por la vasodilatación que llega a producir, y es todo lo contrario a nivel de la PO2. Aumento de la PO2, en este caso va a haber disminución del flujo sanguíneo cerebral secundario a la vasoconstricción que llegamos a tener por este mecanismo. Bueno, entrando ya en materia, principalmente pues, sobre la hemorragia subaracnoidea, que también ya revisaron el tema previamente en la clase anterior, pues sabemos que la hemorragia subaracnoidea pues es la más común y complicación de las aneurismas intracraneales. ¿Vives en alemán? Es un placer. ¿No? Sí. Entonces, el 80% de las hemorragias no traumáticas van a ser en este caso por la ruptura de una aneurisma craneal. ¿Sí? Y pues en relación a la incidencia, pues se da hasta el 10.7 casos por cada 100.000 personas, y la mortalidad pues va en relación hasta el 9.6% en las primeras 24 horas, y esta va exponencialmente aumentando hasta presentar el 64.8% de uno hasta los 1 o 2 años. Entonces, aquí es importante, ya hablando sobre las complicaciones, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar, pues que la recurrencia del sangrado pues es una de las principales causas, ¿no?, de una mortalidad temprana en nuestros pacientes. ¿Sí? Y también aquí en este punto del nimodipino pues reduce en este caso el deterioro neurológico, reduciendo en este caso el vasoespasmo. Como ya lo hemos revisado, el nimodipino pues se llama, el que realmente tiene evidencia es el nimodipino por vía oral, 60 miligramos, vía oral cada 4 horas, por 21 días, iniciando la terapia dentro de las primeras 48 horas cuando se presenta la hemorragia subaracnoidea, en este caso secundaria a aneurisma. ¿Sí? Y entonces, pues para la prevención del vasoespasmo. Las complicaciones, pues es la hidrocefalia, en la cual el paciente vamos a detectarlo con aumento de la presión intracraneal principalmente, y lo primero que debemos de descartar con él es la hidrocefalia, que se llega a presentar del 20 al 30% de todos estos casos. Y esto también se va a asociar con grados elevados de la Federación Mundial de los Neurocirujanos y también en la escala de Fisher. De hecho, lo correlacionan a grados 3 y 4.
Voy a hacer un poquito más énfasis durante la plática sobre el aneurisma no roto. ¿Sí? Sin embargo, pues también vamos a estar manejando del aneurisma roto. ¿Sí? En cuanto a la prevalencia, realmente no se conoce una prevalencia exacta como tal. De hecho, a través de los estudios previos que se han encontrado y pues se han hecho, en este caso, de estadística, ¿sí? Para estimar una prevalencia, ya que los pacientes que inician con cefaleas, ¿sí? Se toman estudios de imagen y es donde se ha encontrado de forma como un hallazgo. Entonces la prevalencia pues está reportada de 3.2% en toda la población general y adulta a nivel mundial, teniendo una media de 50 años, y para ellos que por cada un paciente que tiene un aneurisma se vaya uno de cada 200 y hasta 400 se va a romper. ¿Sí? Y se espera que 80 pacientes de cada 32,000, en este caso con un aneurisma intracraneal no rota, van a presentar pues una hemorragia subaracnoidea. Entonces, para ello tenemos factores de riesgos asociados, ¿no? Tanto al crecimiento de un aneurisma, tanto al riesgo de desarrollo y un riesgo de ruptura. De los riesgos de desarrollo, pues se ha asociado, en el caso del género femenino, el tabaquismo, también los anticonceptivos orales, la poliquistosis renal, feocromocitoma, así como coartación de la aorta y también malformaciones arteriovenosas. Se han asociado en este caso al desarrollo de aneurisma y entre otras enfermedades del colágeno. En relación al riesgo de crecimiento o cambio, pues se han asociado principalmente pues la hipertensión arterial y así como el estrés. Y también en este punto agregan lo que es en este caso el tabaquismo, ¿sí? Como uno de los principales factores también. Y el riesgo de ruptura, tanto los riesgos del crecimiento también se van asociados en este punto de esa ruptura. Aquí la pregunta es, antes de cuando el paciente, ya sea que tenga un aneurisma no roto o presente una hemorragia subaracnoidea con un aneurisma, pues el manejo sería clipaje o sería en este caso un manejo endovascular. De acuerdo a la literatura, pues manejan criterios, ¿sí? Entre ellos el criterio pues va en relación al tamaño del aneurisma, mayor de 5 milímetros, pues de preferencia por manejo quirúrgico. En el caso de una edad menor de 60 años, también para manejo de clipaje. Y en el caso también la localización es otro factor importante, ya que para un procedimiento de clipaje es mucho más fácil entrar a ciertas localizaciones como la arteria cerebral media, a comparación con el manejo endovascular, que de preferencia se deja para accesos más difíciles, como es para la circulación posterior. En esta tabla, aquí se comentan las complicaciones que tuvieron a través del manejo quirúrgico por clipaje, ¿no? En la cual ellos pues lo resumen de acuerdo al tamaño, a la ubicación, en la cual pues tuvieron aneurismas menores de 5 milímetros, para ellos se complicaron 2.3%. Igual de 6 a 15 milímetros fue aumentando y hasta aneurismas grandes, hasta el 14% tuvieron complicaciones. De acuerdo a la ubicación, a la arteria comunicante posterior, 4.8, la arteria cerebral media de 8.1, a nivel de la rama oftálmica fue en ascenso y así también con la bifurcación de la carotidia como mayor. En caso a los riesgos por manejo endovascular, en casos de los aneurismas pero no rotos, con ellos pues tuvieron estos desenlaces en la cual una perforación de aneurisma se llegó a presentar en 2.4% de los pacientes, tanto como las complicaciones isquémicas de 8 al 16%, que se fijan pues son algunas de las que prevalecen junto con la oclusión de un vaso importante. Complicaciones permanentes o el déficit neurológico, así como la disminución de la puntuación funcional, ¿no? Y la tasa de mortalidad, vean, aquí la mortalidad fue mucho menor, que ahorita vamos a revisar el único ensayo, el más grande que hay, que compara en este caso terapia endovascular con clipaje en las aneurismas rotas. Y entonces otra de las complicaciones pues llegan a ser las oclusiones, ¿sí? Y la recurrencia, en este caso, del aneurisma y el sangrado, pues es mucho mayor con esta terapia.
El estudio ISAT, que es un estudio internacional sobre hemorragia de aneurismas organoidea, en este caso roto, en la cual comparan, en este caso, el manejo quirúrgico con clipaje y el manejo endovascular. ¿Sí? Fue un estudio que se publicó en el 2002, integró lo que fueron 2.143 pacientes, en la cual estuvieron repartidos en 1.070 pacientes para clipaje y 1.073 pacientes para terapia endovascular. Como lo vemos, pues fue un estudio multicéntrico, ¿sí? De 2.143 pacientes, en la cual pues se evaluaron la terapéutica quirúrgica, ya sea por clipaje endovascular para pacientes con aneurismas rotas. ¿Y qué fue lo que ellos buscaban o qué resultados? Pues ver realmente la mortalidad y el déficit neurológico y el resangrado a un año. Y como vemos en los primeros resultados, pues fue en los pacientes con terapia endovascular fue mucho menor lo que fue la mortalidad a comparación del grupo quirúrgico, ¿sí? Del clipaje. Y en este punto sí nos manejó realmente una significancia estadística. Y el riesgo de mortalidad igual a 5 años también fue mucho menor en los pacientes que fueron tratados con terapia endovascular a comparación del clipaje. ¿Sí? Y aquí viene pues una desventaja para la terapia endovascular, donde se encontró pues, que tenía mayor tasas de resangrado a comparación de la terapia por clipaje. Sin embargo, no hay estudios que realmente manejen la terapia de clipaje endovascular para aneurismas no rotos, ¿sí? Solamente para las aneurismas rotas. Para ello el manejo endovascular pues, se puede hacer con embolización con los espirales o los famosos COLs, también con agentes embólicos y con los difusores, en este caso de flujos. De acuerdo a la evaluación con espirales, también se pueden llevar a cabo con apoyos de stent, que estos pueden ser tanto de celda abierta y de celda cerrada. Este es uno de los métodos que actualmente pues, están en uso. A comparación del ONEX HD500 y el EB3 neurovascular, que son agentes embólicos, sin embargo, pues se ha asociado a mayores complicaciones, tanto de ruptura y obviamente pues, de sangrado. Y por otra parte, pues tenemos el manejo con los desviadores de flujo. Entonces, los coils y los desviadores de flujo pues son la terapia endovascular realmente utilizada hoy en día, que en este caso el desviador de flujo pues es un stent con mayor densidad tanto en los poros, ¿sí? Tiene los poros más pequeños que llegan a ser de 0.02 hasta 0.05 milímetros cuadrados, y estos son más elásticos y se adaptan en este caso al vaso sanguíneo. Entonces, atrás. Otro. Otro. Bueno, en el caso de los coils, pues el mecanismo como tal, pues es que es una fibra de platino en la cual se va enrollando sobre el aneurisma, y lo que va a producir pues se va a formar un coágulo en esta zona para evitar en este caso pues que haya flujo sanguíneo a nivel del aneurisma. A comparación del difusor de flujo, pues lo que va a hacer es desviar el flujo, en este caso de la misma aneurisma. Entonces, la terapia o plaquetaria que vamos a ver más adelante, pues se va a relacionar tanto al manejo con los coils y pues con los difusores de flujo. De acuerdo a las complicaciones del manejo endovascular, pues la enfermedad tromboembólica llega a ser pues, de los más comunes. Sin embargo, se ha reportado una incidencia del 2 al 5% de forma sintomática, y se ha reportado hasta el 70% de forma asintomática, es decir, por hallazgos por angiotomografía. Entonces, pues realmente tiene una gran incidencia este evento tromboembólico. Otra de las complicaciones pues llegan a ser la perforación de la aneurisma, oclusión del vaso principal, como ya lo vimos en las tablas anteriores, y otras también como disección arterial. Y para ello pues se manejan ciertos factores
para estas complicaciones, tromboembólicas principalmente, en caso de que las aneurismas estén rotas o en caso del tamaño, que sea mayor de 10 milímetros de tamaño. Y en esta imagen, pues lo que llegamos a ver, aquí vemos una aneurisma, de este lado y este lado, y aquí vemos cómo empezó a sangrar, cómo se llegó a romper. Ahora cuando el paciente pues ya entró a terapia endovascular, aquí los autores hacen una recomendación de al menos tener al paciente 24 a 48 horas bajo monitoreo continuo, en la cual pues tenemos que hacer un monitoreo neurológico, también un monitoreo hemodinámico, principalmente mantener las presiones arteriales medias y así como las presiones arteriales sistólicas. Para ello pues hay que estar evaluando el estado neurológico del paciente, tanto la escala de coma y Glasgow, el diámetro pupilar y también pues la fuerza, ¿sí? Porque también se ha reportado por la terapia endovascular pues que hay pacientes que llegan a tener déficit neurológico. Aquí en esta literatura en Agustín pues ellos hacen el énfasis pues de hacer una vigilancia de menos por cada hora por parte del personal de enfermería. También los signos vitales de rutina, menos cada hora, las primeras 24 horas, en la cual la presión arterial media pues se recomienda tenerla mayor a 90 milímetros de mercurio y menor de 110 milímetros de mercurio, ya que si esto lo transportamos a nuestra gráfica de autorregulación, pues recordamos que la presión de perfusión cerebral sería la PAM menos la PIC, y en este caso la meta pues es llevar que sea una presión de perfusión cerebral de 70 milímetros de mercurio. Entonces, si tengo una PAM de 90, que sería la mínima, y en este caso vamos a suponer que tengo un paciente con una presión intracraneal de 15 milímetros de mercurio, pues lo llevaré a una presión de perfusión cerebral de 75 milímetros de mercurio dentro de la meta. Y en caso de que el paciente desarrolle hipertensión intracraneana, entonces es importante pues mantener esa presión arterial media, ¿sí? Y aquí también la presión arterial sistólica mantener menor a 160 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si esta se eleva por encima de este valor, el riesgo de sangrado, de resangrado. Entonces la meta es mantenerla por debajo de 160 milímetros de mercurio. Entonces el otro parámetro que hay que estar vigilando pues es la presión intracraneal, ya sea por parámetros clínicos, invasivos o no invasivos como el Doppler transcráneo para estos pacientes. Aquí pues también Agustín nos hace énfasis a las principales complicaciones pero de una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Si recordamos pues de acuerdo al mecanismo fisiopatológico llega a haber una descarga adrenérgica, en la cual pues se van a ver implicadas al menos estas dos condiciones patológicas, tanto la crisis cardíaca, o también conocida como la miocardiopatía neurogénica, y las crisis hiperglicémicas. Y también, como ya les comentaba, pues el aumento de la PIC hay que estarla vigilando, ya que la hidrocefalia pues es la principal complicación que nos puede hacer la elevación de la presión intracraneal. En cuanto a la microcardiopatía neurogénica, pues como hay una liberación excesiva de catecolaminas por la hemorragia subaracnoidea, pues también lo han asociado pues síndrome de Takotsubo, ¿no? Una miocardiopatía por estrés, en la cual pues se va a encontrar tanto en hallazgos como una hipocinesia global, hasta con datos de insuficiencia cardíaca congestiva, y en estos pacientes también pues, nos van a debutar con edema pulmonar de origen cardiogénico. En el electrocardiograma pues vamos a encontrar lo que es una inversión de las ondas T simétricas y generalizadas. Y aquí esta pues se llega a autolimitar de 48 a 72 horas y también se pueden presentar en este caso pues arritmias cardíacas. Sin embargo, la guía del 2023 de la hemorragia subaracnoidea en el apartado de hay que investigar más, menciona que no hay un manejo como tal para este problema, que comenta que iniciemos un manejo como si fuera un síndrome coronario agudo hasta que hagamos realmente el diagnóstico si hay elevación o no de las troponinas. Y para las arritmias pues también no especifica un manejo. En cuestión de las crisis hiperglicémicas, también inducido por catecolaminas,
pues estos pacientes llegan a presentar hasta rangos de 200 a 300 miligramos de glucosa. ¿Sí? Sin embargo, también se va a ver asociado con la severidad de una hemorragia subaracnoidea, también en estadios de 3 y 4 por Fisher. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la glucosa en estos pacientes? Ya sea con una terapia de 80 a 120, siendo más estrictos, o una terapia un poco más liberales, ¿no? De 120 a 180. Sin embargo, la evidencia apunta que a los pacientes que se han mantenido con una glucosa de 80 a 120, pues tiene menor riesgo de infecciones. Sin embargo, pues hay que ponerlo también ahí, interrogarnos el riesgo de hipoglucemias. Como ya lo hemos observado en pacientes, en estudios de pacientes neurocríticos, pues el riesgo, ¿no?, de llevarlos a una meta estricta. La comparación de una meta de 120 a 180, pues que también se asocia a menos tasas de hipoglucemias en estos pacientes. Entonces, la cuestión aquí, pues realmente la literatura que revisé, pues apuntan realmente llevarlos a metas de 120 a 180. En el caso del aumento de la presión intracraneal, pues como ya les comentaba, esta se va a ver asociada pues a una hidrocefalia que llega hasta el 30% de presentarse como complicaciones de una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y esta se puede presentar desde los primeros minutos hasta horas después de la hemorragia subaracnoidea como tal. Y pues de las otras complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, pues es la presencia del vasoespasmo, ¿sí? Que eso también se puede presentar en las primeras 24 o 48 horas. Sin embargo, pues presenta su pico máximo o la mayor tasa de incidencia a partir del día 3 al día 14. Y como ya se ha observado a través de estudios, pues el nimodipino realmente es el que se está recomendado por las guías, como ya les comentaba, con una dosificación de 60 miligramos cada 4 horas por día oral, por 21 días a partir o dentro de las primeras 48 horas que se presentó la hemorragia subaracnoidea. Y ahí pone el versus nicardipina intravenoso. Sin embargo, la guía llega a considerarlo como en caso de que no hubiese, pero teniendo en cuenta las complicaciones que estos pueden llegar a tener, como es crear. Se han reportado pues edemas agudos de pulmones asociados a la nicardipina. Sin embargo, pues no se recomienda de primera instancia. El nimodipino realmente es el cual está descrito, ¿sí? O es el que se recomienda siempre. Ahora, ya una vez que el paciente pues entró a un procedimiento endovascular, llega a la terapia intensiva, se comienza a hacer el monitoreo neurológico, tanto clínico y paraclínico. Ahora en cuestión del manejo, entonces realmente para este tipo de procedimientos lo más importante o donde se hace mayor énfasis es sobre la terapia, en este caso con antiplaquetarios, ¿sí? Que es las terapias más convencionales pues es ácido acetil salicílico más clopidogrel. Este es un estudio del 2012. Es un estudio donde se estudiaron 63 pacientes donde recibieron prospectivamente clopidogrel por día oral, 75 miligramos. Con ellos, pues se les dosificó 3 días previos al procedimiento quirúrgico endovascular y un día posterior al mismo procedimiento, y esto fue realizado en Japón. ¿Sí? Este es uno de los estudios en los cuales los estudios más recientes también se han basado en esto. Y aquí vemos ciertas características de los pacientes, en la cual, pues, la media de edad fue, si vemos, de 58 y 59 años, en el caso de aspirina, porque se comparó con el grupo de aspirina, en el cual se trató con 100 miligramos al día, ¿sí? Y 59 para el grupo de clopidogrel, ¿sí? Y ven, en el caso de género femenino, fueron 53 en el grupo de la aspirina y 16 en ese mismo grupo, y 43 femeninos en el grupo de clopidogrel y masculinos fueron 20, ¿sí? Y la localización también la estudiaron, lo que fue la arteria carótida interna, la cerebral media, la arteria comunicante anterior
tanto la vertebral y la basilar, y otras que no se especificó, y también lo que estudiaron lo que fue el tamaño, menor de 10 milímetros y mayor de 10 milímetros. En la cual los primeros resultados que llegaron a encontrar pues fue que estos pacientes, una vez que iniciaron con la terapia con clopidogrel y aspirina, pues tuvieron un estudio de control de imagen, en este caso por resonancia magnética, en la cual pues fueron buscando zonas de hiperintensidad, y entre ellos pues se encontró que en el grupo del clopidogrel hubo menos zonas de hiperintensidad a comparación del grupo de la aspirina, ¿sí? Se encontró menos zonas o riesgo de trombosis. Sí, en la cual aquí sí nos da una significancia estadística. Siguiente, por favor. Siguiente. Regresa. Atrás. 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 Siguiente. Dale. Ahí. También evaluaron las zonas de hiperintensidad, pero ahora de acuerdo a qué, al tamaño del aneurisma. Entonces, si recordamos, pues se hizo menor de 10 milímetros y mayor de 10 milímetros. Y también compararon la aspirina y clopidogrel. En las aneurismas más pequeñas, pues se encontró igual que hubo menos zonas de hiperintensidad con el clopidogrel a comparación con el grupo de aspirina. Y en las de mayor tamaño también hubo esa diferencia. ¿Sí? Sin embargo, aquí sí maneja una significancia estadística para lo que vamos a ver posteriormente. Y ya de acuerdo a los riesgos, a los eventos tromboembólicos, realmente aquí se encontró que 3 pacientes en el grupo de clopidogrel y 7 en de la aspirina. Sí hubo una diferencia importante, sin embargo, pues no fue estadísticamente significativa. ¿Esto por qué? Porque también pues, es un grupo pequeño de pacientes. Entonces, realmente sería pues estudios posteriores realmente con un grupo mayor de pacientes. Este es un metaanálisis donde habla del efecto del ticagrelor para la intervención endovascular de pacientes con aneurisma intracraneal, ¿sí? Con o sin resistencia al clopidogrel. Para ello, también los estudios previo a la administración de clopidogrel o algún agente antiplaquetario, pues recomendaba hacer la antigregometría plaquetaria para ver realmente si hubo o no resistencia, o si hay resistencia, mejor dicho, al clopidogrel. Y para ello clasificaban a un paciente que iba a ser hiporrespondedor al clopidogrel cuando se encontraba una resistencia del 25 al 75%. ¿Sí? Entonces realmente es este metaanálisis lo que compara que si realmente el ticagrelor es más efectivo que el clopidogrel cuando pues existe esa resistencia, ¿no? Entonces se estudiaron, fueron 65 estudios anexios que se estudiaron, sin embargo 10 fueron los que realmente se hizo este análisis, ¿sí? 2 fueron multicéntricos, 8 fueron de un solo centro hospitalario con un total de 1,377 pacientes. Y en ellos pues recibieron terapias endovasculares para aneurismas, y esto fue en 6 países, ¿sí? Y las muestras en cada uno pues oscilaban pacientes de 78 y 321 en los diferentes estudios. Y para ellos pues se incluye un estudio randomizado, un estudio de corte prospectivo y 8 estudios de corte retrospectivos. Sin embargo, pues como se ve, la calidad de los estudios pues no es tan alta porque no hay realmente estudios que se han replicado, hacer estudios aleatorizados. De hecho, en la literatura hay poco en relación a esto. Son los mismos estudios que se van citando y van comparando la dosis, ¿no? Y la terapia en este caso. Aquí vienen algunos estudios que se fueron comparando la terapia. En este caso, en el estudio de Moore en el 2017 tuvo 103 casos. Y para ellos, pues, tanto estudiaron en pacientes con una aneurisma rota y no rota, y ellos utilizaron dosis tanto de ácido acetilsalicílico, tanto de 100 miligramos, y el ticagrelor. En ellos utilizaron una dosis de 180 miligramos de carga y una de mantenimiento de 90 miligramos. A comparación de clopidogrel de 75 miligramos sin dosis de carga.
Entonces el seguimiento fue a 7 meses y si ustedes observan en este punto, realmente la incidencia de hemorragia solamente hubo uno en el grupo de clopidogrel y ninguno en el ticagrelor. Realmente no hubo esa diferencia en este estudio. De eventos tromboembólicos tampoco hubo esa diferencia y el déficit neurológico pues realmente no hubo esa diferencia, ¿sí? En el siguiente estudio, por ejemplo, Sois en el 2017, pues él lo hizo con 80 pacientes, en la cual utilizó la misma terapéutica empleada, ticagrelor más ácido acetil y ácido acetil más clopidogrel, con las dosis previamente ya mencionadas. El seguimiento con él fue a 3 meses y realmente en los resultados no se ve esa diferencia entre ambos antiplaquetarios, ¿sí? Donde realmente aquí en KIM en 2020 con 78 pacientes en las aneurismas no rotas, iguales utilizan ticagrelor solamente a comparación de ASA más clopidogrel, y ellos realmente pues sí tienen un cambio notorio en los eventos tromboembólicos. Sin embargo, pues también recuerdo pues, que hay ciertos factores, en este caso hablando propiamente por la resistencia al clopidogrel, la reactivación plaquetaria. Y así sucesivamente, en la mayoría de los estudios se observan, realmente no hubo esa gran variabilidad, ¿no? O esa diferencia. Entonces aquí estos estudios no lo dividen por el riesgo tromboembólico. Aquí ellos realmente realizaron test para ver la función plaquetaria con el Beneflow Now, que es un dispositivo en el cual se administra 10 mililitros de sangre y se ve la resistencia o no de las plaquetas hacia el clopidogrel. Y en el test de que no hicieron aquí para la función plaquetaria, y si vemos pues, realmente a favor del clopidogrel y a favor del ticagrelor, realmente en los estudios estuvo parejo, no hubo esa significancia estadística en relación al riesgo tromboembólico. Siguiente. Igual en el caso del riesgo hemorrágico, si observan, realmente no hubo una significancia estadística en ambos grupos. Y pues también aquí en relación a la discapacidad neurológica, pues vean que también los 4 estudios que hubo, pues apuntaban 2 y 2. Realmente no hay esa diferencia en estos pacientes. Y la conclusión, pues de este estudio fue de que realmente, si puedo dar ASA más clopidogrel y si hay resistencia al clopidogrel, ya sea a través por el test de la función plaquetaria o por clínica, por que aparezcan eventos tromboembólicos, pues se puede dar lo que es el ticagrelor. ¿Sí? Es una muy buena opción. Y en esta tabla, pues se resumen diferentes estudios que se han realizado y han estado comparando, ¿no? En este caso, pues clopidogrel ASA, prasugrel ASA y ticagrelor ASA, ¿sí? En la cual pues la mayoría de los procedimientos han sido electivos y para la embolización con los oncoides, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, en el primer de Matsumoto fue un estudio prospectivo de 63 pacientes, que fue el que les mencioné al principio, en el 2012. Vean aquí aneurismas no rotas y vean comparado clopidogrel y aspirina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué resultados encontramos? Que si se acuerdan de las gráficas, pues que con el clopidogrel hubo menos eventos tromboembólicos a comparación de la aspirina, ¿sí? Y en el caso del prasugrel más ácido acetil salicílico, en el CACNASO en el 2019, con un metaanálisis de 1.354 pacientes, pero ellos lo hacen para intervención neurológica, sin embargo aquí no especifica realmente si fue para procedimiento endovascular secundario a las aneurismas, y también realizó para la trombectomía. Entonces aquí ellos comparan clopidogrel 300 miligramos de carga y luego 75 versus prasugrel, igual de una carga de, ellos utilizan 2 grupos de 20 miligramos y de carga posteriormente 5 y otro grupo de 60 de carga y 10 de mantenimiento. Y esto pues con ácido acetil salicílico. Y ellos encontraron pues un menor riesgo de complicaciones con la dosis de prasugrel a 20 miligramos a comparación de 60 en carga. ¿Sí?
Dale, siguiente. Adelante. Entonces, también en caso de que se aconseja de acuerdo a la literatura, hay muchas realmente variantes en relación a cuándo iniciar la antiagregación plaquetaria en una cirugía electiva endovascular para aneurismas no rotas. Hubo literatura que menciona que 7 días previos a procedimientos, hay otros que 3 días previos y el seguimiento son 24 horas posteriores al procedimiento endovascular. Sin embargo, no hay un consenso bien esclarecido de acuerdo a cuándo iniciar con estos agentes y también de acuerdo a la dosis, ¿sí? Porque también muchos estudios utilizaron dosis de ácido acetilsalicílico de 325 en carga y después de 150 y 100 estuvieron con dosis múltiples. Realmente lo que realmente encontré con frecuencia fue 100 miligramos de ácido acetilsalicílico más 75 de clopidogrel sin dosis de carga, ¿sí? Y en caso solamente de que haya un evento tromboembólico durante el procedimiento, pues solamente pues una terapia de rescate con los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, ¿no? Como la rituximab, en la cual pues se ha visto que también disminuye las complicaciones post ese evento tromboembólico durante el procedimiento quirúrgico. Y en este, como les comentaba, los regímenes antiplaquetarios, de acuerdo a Pierce, ¿sí? En la cual pues ellos utilizan que a un procedimiento electivo, pues usan un esquema dual, en la cual con aspirina y clopidogrel, ellos no dan dosis de carga, y como les comentaba, 100 miligramos al día y 75 de clopidogrel. Y ellos utilizan 7 días previo al procedimiento y luego seguir con el ácido acetilsalicílico indeterminadamente. Y con el clopidogrel de 3 a 6 meses ellos llevan la terapia con el clopidogrel y aquí iniciar las 24 horas posteriores al procedimiento endovascular. Y ellos toman pues también otras opciones como el prasugrel o el ticagrelol en caso de que haya resistencia hacia el clopidogrel. Y ellos decidan dosis de carga de 30 miligramos para el prasugrel y el ticagrelol 180 y de mantenimiento se usan 5 miligramos y 90 miligramos. Igual la terapia pues la llevan de 3 a 6 meses propiamente. ¿Sí? Pues no sé si tengan alguna duda o pregunta. Que la declare. Sí, que lo lea, sí. Fui. Ya, ¿dónde te podemos comprar? ¿En qué librerías? No, es que nos sigue enseñando poemas que no tienen ni siquiera registrados. Nomás les muestro pues Poema que feliz. me dedico a hacer mis tiempos libres. Está bien. Otra vez me llama la atención que desapareció hace un siglo y la otra vez hacía alusión a sus ojos grises. Yo creo que está enamorado. Yo creo que Enamorado de una viejita. Reflejo y desilusionado que otra. Obvio. de la clase muy bien, no sé si encontraste. Es que aquí hay veces que nos dejan un triple antiagregación, ¿no? Con aspirina, clopi. No, realmente de la triple no solamente hacían referencia a una doble antiagregación. Ese hechizo, ¿no? Y cuando, como decías, cuando tiene si se registra una complicación trombótica, pues salen con el tirofiban un rato, ¿no? Sí, 12 horas además. Y aquí pues ponen más diversores que col, no sé si en eso habrá alguna diferencia y que... Pues hacía referencia más bien que el diversor de flujo realmente está más indicado en la terapia dual. Sí, como que y aparte pues es más costosa, ¿no? Entonces como que yo siento a veces es mucho el miedo de perder ese procedimiento y ese dispositivo tan caro y a lo mejor están antiagregándose, a lo mejor sin mucha evidencia. Pues que sí se reportaron que coils y difusores con un solo antiagregante se reportaron mayores eventos tromboembólicos en el difusor. Por eso ahí está bien indicado una terapia dual. Pero sin embargo hacen la indicación generalizada pues, de que siempre sea una terapia dual. Y lo otro que sí lo hemos visto, ¿no? La mayoría de los que pasan a lo vascular, ves que salen y dices, pues ¿para qué ingresan
la terapia, ¿no? Después suele ir bastante bien. Sin embargo, cuando se complican, las complicaciones son catastróficas, más quizá que en los aneurismas. También no se mencionaba ahí, pero muchas veces el problema no es el tamaño de la localización, sino el tamaño del cuello, ¿no? De la forma. Definitivamente, pues no se pueden clipar, y son pacientes que ya ingresaron un primer tiempo a un intento de clipaje, no se pudo, y tratan, y esas suelen pues complicarse más que en las que de primera instancia optaron por un tratamiento endovascular, ¿no? Sí. Vamos a ir. Ya declaro. Mira, dice los aspersores. No sé si hay algún otro comentario. Aportar. Además tiene un estilo del de los poemas de Federico García Lorca. Ah, bueno. Muy español. El doctor va a comprar un libro cuando lo patentes. ¿Tú investigaste cómo? Sube a Medigraf. Registro. Oye, ¿cuánto cuesta el registro? Vale como 360. Estoy esperando la segunda de julio. No, pero no es por eso, es porque necesito mandarlo a México. Por eso. Súbelo a Medigraf. No, tengo que mandarlo a la Secretaría de Cultura. Próximamente en la FIL 2023. Sí. Oye, me ves un poema. Además también hacerles un recordatorio. Las indicaciones tienen que llevar fecha, hora, nombre y firma de quien está indicando. No pueden poner solo una indicación sin nombre ni fecha. Hay algunas que son servicios terapéuticos que así lo dejan. Por ejemplo, la paciente de la mañana vienen como a las 7 de la tarde, vienen los pacientes en la mañana, no hablan de pero no por ni hora ni tiempo. Pero las de aquí ponganlas y para poder ir ayudando a las que no son de nosotros. Sí. ¿Ya le vamos a Ya, otra vez. Ah, por el poema de Trujillo. Un poema a la usted, seguro fue el que él escribió un poema de las madres que le dio Maradona. ¿De las qué? Madre que madre ahora. O el del Ya chavo, había ¿no? el video que mandé al grupo. Pues Ah, no. Pues además. no se sintió. O el del chavo, Como que se quedó grabado porque no cierra.